Cordial saludo, estimado estudiante. Nuevamente le doy la bienvenida a su diplomado en actualización para auxiliares en logística. En esta unidad número 2 vamos a tratar o vamos a desarrollar los conocimientos y las competencias relevantes con la gestión de almacenes. Si vamos a hablar de logística, indiscutiblemente tenemos que hablar de la gestión de almacenes. El almacén tiene un papel fundamental dentro de los procesos de la logística. El almacén tiene un papel o un rol trascendental en todos los procesos productivos de fabricación, de almacenamiento, de control y otros procesos dentro de la organización. Es por eso que hablar de la gestión de almacenes se convierte en un elemento de alta importancia dentro de este diplomado. Entonces, ¿qué podemos entender inicialmente con el concepto de almacén? Ese almacén normalmente lo vamos a entender como ese recinto físico, esas instalaciones físicas que están adecuadas o que están configuradas desde un principio para almacenar, para acumular elementos importantes para los procesos de producción, de manufactura, de fabricación de las organizaciones. El almacén tiene un propósito o tiene, digámoslo así, digamos que una participación importante dentro de la logística, dado que es el almacén el lugar donde podemos tener en custodia una serie de elementos. Normalmente los vamos a conocer como materias primas. ¿Materias primas para qué? Para poderle darle soporte a los procesos de producción dentro de la organización. Recordemos que es muy complejo para una organización pedir una materia prima y tenérsela que gastar o consumir en el mismo día o en la misma semana o en el mismo periodo de producción. En algunas ocasiones es muy importante que la organización cuente con una serie de proveedores que le suministren unas materias primas y que esas materias primas sean almacenadas en ese almacén para un posterior consumo o uso en los procesos productivos o de fabricación de una organización. Entonces, el almacén se convierte en un complemento para los procesos productivos, dado que es allí donde la organización puede contar con una materia prima disponible para un uso específico en un momento dado de ese sistema o ese periodo de producción. Entonces, ahí encontramos la razón de ser de los almacenes, servir como un complemento para esos procesos productivos de las organizaciones. En otros escenarios vamos a encontrar que ese almacén va a tener el papel de contener producto terminado para poder satisfacer la demanda del cliente. Entonces, en algunos casos vamos a encontrar almacenes que se encargan de tener la materia prima para apoyar el proceso productivo, y en otros momentos vamos a tener un almacén ya no de materia prima sino de un producto terminado, que es importante tenerlo, dado que no todo lo que se produce ya se vende ya o se entrega de manera inmediata al cliente. Para muchas empresas es importante tener un almacén donde pueda tener un producto terminado disponible, ya sea para una distribución inmediata o disponible para la venta del consumo de ese usuario final. Entonces, con esos elementos que he mencionado, podemos entender que el almacén se convierte en un complemento para los procesos productivos de la organización, un complemento para los procesos de distribución y entrega al cliente final, o también se convierte en un aliado estratégico para poder satisfacer de manera inmediata la demanda de los clientes. Ahora hablemos entonces de las funciones del almacén. Podemos decir, y ya lo hemos mencionado anteriormente, que se encarga de la recepción de las mercancías. En este proceso de recepción es muy importante atender dos elementos, que en este proceso de recepción hablamos de una validación a nivel cuantitativo y una validación a nivel cualitativo. Es decir, en el momento de la recepción, en ese proceso del almacén, vamos a verificar que lo que pedimos en las órdenes de compra es realmente lo que nuestro proveedor está haciendo llegar a nuestras instalaciones. Básicamente es una validación de los ítems que yo pedí versus los ítems que me están entregando ese cliente. Luego de esa validación de que el pedido que estoy recibiendo o en ese momento de la recepción sí corresponde a lo que hay en la orden de compra, vamos a hacer una validación de orden de cualidades, es decir, que sean las especificaciones técnicas de aquello que yo pedí. Y vamos a hacer una validación cuantitativa, es decir, que las cantidades que se le pidió al proveedor son efectivamente las mismas cantidades que me hizo llegar a las instalaciones. Algunas organizaciones son muy estrictas y muy rigurosas en el sentido de que si hay un pedido que está incompleto, proceden a la devolución total de todo el lote. Otras lo podrían dejar como una nota pendiente de que quedan faltando ciertas unidades. Eso es muy relativo de organización a organización. También en este proceso se hacen unas validaciones en temas de calidad, es decir,
Si estamos hablando de la recepción de una materia prima, se toman algunas muestras de esa materia prima, se proceden y se llevan a un laboratorio donde se hacen una serie de estudios o de validaciones si cumplen con los estándares exigidos para sus procesos productivos. Si esa materia prima, en esas muestras que se toman, cumple con todos y cada uno de esos estándares, se procede a un registro ya más interno o se procede a ingresar ese pedido dentro de los inventarios de la organización. Si esa muestra de esa materia prima no cumple con el estándar, no cumple con el criterio, no cumple con las condiciones, normalmente es la organización la que tiene todo el derecho a hacer la devolución de un lote o de todas las cantidades que el proveedor haya enviado. Es más exigente en el sector, por ejemplo, de alimentos o en el sector de los químicos. Si hay una materia prima que no cumple con las condiciones para poder ser ingresada en los procesos productivos, pues se devuelve toda la cantidad. Si no, entonces si cumple, entonces se procede para ingresarla dentro de los inventarios del almacén y luego darle un posterior uso. Digamos que son como las coleas que vamos a encontrar, el registro cualitativo y el cuantitativo. Una vez tengamos claro de que esa materia prima o ese pedido que mi proveedor hizo llegar a mis instalaciones y que yo ya hice entonces todo el proceso de validación en la recepción, entonces ya podemos proceder al almacenamiento. ¿Esto qué va a significar? De que antes de colocar ese producto, esa mercancía dentro de mis estanterías, yo lo debo ingresar dentro de mi sistema. Normalmente las organizaciones tienen un paquete o un software que les permite hacer el registro de esos ítems con una codificación especial o una codificación asignada por la organización para poder que haga parte de los inventarios en términos de sistemas de la organización. Cuando ya esa mercancía se registra dentro del sistema, puede ser un Cardex, que es un ingreso a todos y cada uno de esos ítems, entonces ya podemos proceder a una ubicación física dentro de las instalaciones del almacén, teniendo en cuenta que dependiendo de la materia prima, del producto, del ítems que me esté haciendo llegar mi proveedor, pues yo debo tener unas estanterías especiales. No es lo mismo almacenar, por ejemplo, llantas, neumáticos, almacenar, por ejemplo, elementos de la construcción a almacenar elementos o ítems relacionados con la alimentación. Entonces eso va a requerir temperaturas especiales, va a requerir espacios y estanterías adecuadas para este propósito. Entonces el almacenamiento va a cumplir con ese proceso de hacer un registro en el sistema y luego que yo haga el registro en el sistema o el ingreso de esos ítems en mi Cardex, entonces ya procedo a la ubicación física de los espacios que tengo dentro de mi almacén. Luego del paso anterior, continuamos con la conservación y la manutención. Básicamente y en la práctica, ¿cómo funcionaría? Es mirar que esas instalaciones físicas cumplen con todas las condiciones que permitan conservar en términos de calidad o conservar las propiedades de esos elementos que estoy ingresando dentro del almacén. Eso se pone más importante cuando estamos hablando de elementos que son perecederos. Eso va a exigir que el almacén cuente con condiciones de higiene adecuadas para la conservación de esos elementos que son perecederos. Debe contar con condiciones de temperatura que le permitan una conservación a esos elementos y que sean aptos para un posterior uso dentro de los procesos productivos. Y también todo un proceso de custodia, que básicamente es asignar un personal o un equipo que se encargue de la vigilancia constante de todos esos ítems de tal manera que haya una seguridad de qué se tiene y en qué condiciones se tiene. Sucede que en las organizaciones que tienen almacenes muy grandes y que tienen altos volúmenes de ítems, de mercancías, materias primas almacenadas, con el tiempo surjan pérdidas, deterioros o daños por condiciones ambientales, higiénicas o por la aparición inclusive de roedores. Lo que hace este equipo es dar una constante ruta o una trazabilidad a todos sus ítems, verificando que sí se estén conservando las condiciones de higiene, de temperatura, de estructura que permitan una conservación. Normalmente las empresas tienen claro que a mayor número de unidades almacenadas, pues porcentaje de pérdidas o de deterioros o de daños pues puede ser mucho mayor. No se puede garantizar que todo lo que se almacena se conserva de manera perfecta. Es con el tiempo que la organización lo aprende a hacer, pero eventualmente sucederán pérdidas o sucederán algunos daños. La idea es que este equipo se encargue de evitar al máximo este tipo de eventos. Bueno, cuando ya hemos finalizado el paso anterior,
vamos a hablar de la expedición. En esta expedición pueden suceder dos procesos paralelos. No solamente es decir, vamos a despachar el pedido para nuestro cliente, sino también que es muy importante reconocer que debe existir una preparación de ese pedido. Es decir, al almacén van a llegar las órdenes de preparación de pedidos, que son el equivalente a las órdenes o a la recepción de las solicitudes de los clientes en temas de compra. Entonces, una vez el jefe del almacén ya tiene entonces todo su paquete de pedidos por armar o por entregar, pues se lo pasa al auxiliar o a la persona encargada de hacer la preparación de estos pedidos. Él simplemente va a tomar la hoja, el documento que le entrega su jefe o su superior y va a mirar cuáles son los ítems que le están pidiendo, le están solicitando. Cuando ya los tiene claros, si hay o no de la existencia dentro del almacén, pasa a preparar su respectivo pedido. En este punto es muy importante no solamente tener en cuenta qué cantidades y qué ítems me están pidiendo, sino también reconocer de que ese pedido que yo estoy armando o que el auxiliar está armando, pues lo tiene que poner en un medio de transporte. Entonces aquí es donde es importante hablar del embalaje. Recordemos que el embalaje pues está orientado a la protección de la mercancía, a la protección de ese ítems, de tal manera que en el momento de la manipulación fuera del almacén o inclusive dentro del mismo almacén y en el momento del transporte pues tenga las condiciones de resistir y que ese pedido que estamos expidiendo desde nuestro almacén llegue en las mejores condiciones al cliente o al usuario final, para evitar devoluciones, para evitar rechazos o para evitar un reproceso de un pedido. Entonces el embalaje juega un papel muy importante, cumpliendo las normas ambientales, cumpliendo lo que sea, digamos que a nivel interno como procedimiento de la organización. Cuando ya tenemos claro cuáles son los ítems y cuáles son esos tipos de embalaje que vamos a utilizar, que normalmente pueden ser plástico, cartón o en algunos casos pues ya ha disminuido mucho el uso del icopor y también de los guacales que se pueden utilizar, ya tenemos ese embalaje, pues podemos entonces seguir con el proceso de preparación del pedido. En ese proceso también continuamos con el etiquetado, es decir, asignar la información pertinente a ese pedido para que en el momento de la distribución pues no se confunda con otros pedidos o inclusive llegue a destinatarios equivocados. En la práctica es posible que ese tipo de errores pasen, pero con la línea de conocimiento, la experticia, la práctica y los procesos bien definidos a nivel organizacional, ese tipo de errores se pueden evitar. Entonces usted allá en su campo productivo, en su campo laboral, cuando esté elaborando los pedidos o preparándolo realmente, se va a encargar de verificar los ítems, las cantidades, el embalaje y el etiquetado que permita identificar de manera precisa el tipo de cliente y el destinatario hacia el cual va ese pedido que estamos hablando. Bueno, y ya para ir cerrando entonces este segmento, hablemos un poco de la organización y el control de las existencias. La organización y el control realmente surge en dos momentos. Uno, en la recepción y dos, en el momento de la expedición. ¿Por qué en el momento de la recepción? En el momento de la recepción yo estoy ingresando a mi almacén y primeramente en mi sistema ítems nuevos, es decir, mi inventario está aumentando, ya sea porque estoy teniendo más unidades de unos ítems que ya tengo o que vengo trabajando o porque me están ingresando unos nuevos ítems dentro de mi inventario. Entonces ahí se hay un proceso de control. ¿Control qué? De las cosas nuevas o de los nuevos aumentos que me están entregando a mi proveedor de acuerdo a las necesidades ya identificadas por la empresa. Y dentro de ese control también es muy importante descontar del inventario, del sistema, los pedidos que yo le estoy haciendo llegar a mi cliente. ¿Por qué es importante este proceso? Porque debemos entender que lo que existe en el sistema en términos de inventario pues debe corresponder a una realidad física, palpable, materializada dentro de las instalaciones del almacén. A veces surgen algunas diferencias. ¿Por qué pueden surgir? Porque llegó mercancía o llegaron algunos ítems o materias primas a nuestra organización, al almacén, y no se registraron en el sistema. Quiere decir que el sistema me va a registrar menos cantidades de las que existen a nivel físico. Entonces eso ya sería una desventaja para la persona que está administrando o gestionando el almacén. Y en algunas ocasiones puede pasar que los pedidos que se están enviando al cliente pues no se están descontando del inventario. Es decir que el sistema me va a registrar más unidades de las que tengo en la realidad dentro del almacén. Lo que va a implicar que la persona encargada de administrar, de controlar este sistema le toque devolverse a mirar y comparar cada uno de los pedidos despachados o de los recibidos y compararlos en cada momento con lo que se registró
ya sea de ingreso en el aplicativo o de salida, lo que podría implicar un reproceso. Básicamente esas serían como las condiciones que se pueden tener en cuenta como importantes en la organización y el control de las existencias. Así, mi estimado estudiante, doy por finalizado ese segmento y te esperaría entonces en la unidad número 3 de este diplomado.